en la vasta y exuberante selva amazónica, donde los sonidos de la naturaleza componen una sinfonía interminable. Nació un pequeño capibara llamado Ricky. Era el más joven de su familia, un clan grande y ruidoso que vivía a orillas de un río caudaloso. Desde que era apenas una bolita de pelo, Ricky observaba el mundo con ojos grandes y curiosos. Su madre siempre le decía que su curiosidad era su mayo ere fortaleza, pero también podría ser su mayo ere desafío. Ricky era un capibara diferente, mientras sus hermanos y primos se contentaban con pasar el día chapoteando en las aguas poco profundas o masticando perezosamente la hierba más jugosa. Ricky soñaba con lo que había más allá. Miraba la densa vegetación que rodeaba su hogar y se preguntaba qué secretos escondía. ¿Qué criaturas vivían en las profundidades del bosque? ¿Había otros ríos, otras praderas, otros mundos más allá del suyo? Un día, mientras seguía una mariposa de un azul eléctrico brillante, Ricky se alejó más de lo habitual. La mariposa revoloteaba justo fuera de su alcance, guiándolo por senderos que nunca antes había recorrido. El familiar aroma del río se desvaneció, reemplazado por el olor a tierra húmeda y a flores desconocidas. Cuando la mariposa finalmente desapareció entre las hojas de un árbol gigante, Ricky se dio cuenta de que estaba solo. El pánico inicial se apoderó de él. Los sonidos de la selva, que antes le resultaban familiares, ahora sonaban extraños y amenazantes. Pero entonces Ricky recordó las palabras de su madre. Su curiosidad era su fortaleza. En lugar de dejarse vencer por el miedo, decidió que esta era su oportunidad para explorar. Con el corazón latiendo con una mezcla de temor y emoción, Ricky dio su primer paso hacia lo desconocido. Su primera parada fue un claro iluminado por la luna, donde vio algo que nunca había imaginado: flores que brillaban en la oscuridad, emitiendo una luz suave y etérea. Se acercó con cautela y descubrió que al tocarlas, liberaban un polen dorado que flotaba en el aire como pequeñas estrellas. Era un espectáculo mágico que lo llenó de asombro. Continuó su viaje y pronto se encontró con un grupo de monos capuchinos. Al principio, se asustó por sus gritos y sus movimientos rápidos, pero uno de ellos, un mono viejo con una mirada sabia, se le acercó y le ofreció una fruta extraña y colorida. Ricky dudó, pero el hambre pudo más que la desconfianza. La fruta era dulce y refrescante, diferente a todo lo que había probado antes. Los monos, al ver que no era una amenaza, lo aceptaron en su grupo, compartiendo su comida y mostrándole cómo trepar a las ramas más bajas. Ricky aprendió que la amistad podía encontrarse en los lugares más inesperados. Su aventura lo llevó a través de cascadas cristalinas, donde nadó junto a peces de colores brillantes, y por valles escondidos donde crecían hongos gigantes que parecían sombrillas. Conoció a un perezoso que le enseñó la importancia de la paciencia y la tranquilidad, y a un tucán parlanchín que le contó historias de las montañas lejanas. Cada nuevo encuentro, cada nuevo paisaje era una lección. Ricky estaba aprendiendo que el mundo era mucho más grande y maravilloso de lo que jamás había soñado. Ya no era solo un capibara bebé, era un explorador. El sol comenzaba a salir de nuevo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Un aroma familiar llegó a la nariz de Ricky. Era el olor de su hogar, el olor del río. Siguiendo el rastro, corrió con todas sus fuerzas. Cuando finalmente vio a su familia, sintió una oleada de alivio y alegría. Lo recibieron con chillidos de felicidad y muchos abrazos. Le habían buscado por todas partes, preocupados por su desaparición. Ricky, sin aliento pero con los ojos brillantes, comenzó a contarles todo. Les habló de las flores luminosas, de los monos amigables, de la fruta dulce y de los peces de colores. Su familia lo escuchaba con la boca abierta. El mundo que Ricky describía era un lugar mágico y emocionante que ellos nunca se habían atrevido a imaginar. Desde ese día, Ricky ya no era solo el pequeño curioso de la familia. Se había convertido en Ricky el valiente, el explorador que les había mostrado que el miedo a lo desconocido es solo una sombra que se desvanece cuando te atreves a dar el primer paso. Su aventura le enseñó que aunque el hogar es un lugar cálido y seguro, el mundo está lleno de maravillas esperando a ser descubiertas. Y Ricky sabía, en el fondo de su pequeño corazón de capibara, que esta había sido solo la primera de muchas grandes aventuras.